A todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. ¿Cómo les va? Gracias a todos los que vayan a ver este vivo. Hoy tenemos una charla con el doctor Alejandro Parra. Vamos a charlar acerca de su viaje por Europa y algunas impresiones que ha tenido del mismo. Así que bueno, hola. ¿Qué tal? Un gusto. Vamos a poner esto acá y vamos a ver qué ocurre hoy, ¿sí? Es un tema interesante porque presentó su libro Mediums y bueno, vamos a ver qué es lo que se trajo de allá. Yo algo me estuvo contando, así que bueno, espero que ustedes estén muy bien. Vamos a disfrutar de esta charla. Ahora lo voy a invitar al doctor. A ver si se encuentra. Esperemos que sí. Bueno, así que mientras tanto vamos a hacer un poco de relleno. Eh, ¿Cómo es? Ahí publiqué, algunas personas me han preguntado por privado cuándo está esto del grupo de duelo que tengo yo. Bueno, ya está publicado, ¿sí? Así que si alguno va a querer meterse, ya está publicado hoy. Eh, es interesante, la verdad que sí. Me gusta mucho esto lo de coordinar ese grupo. Y bueno, ahí está el doctor, ahora ya lo busco de nuevo. Vamos a ver si se puede invitar por acá. Y si no, le voy a pedir que ponga hola. Hoy fiaca, hoy no. Mañana ya voy a estar afeitado, ¿sí? Mañana ya voy a estar afeitado con cuerpón, pero hoy fiaca de fin de semana. Vamos a ver. Hola, Ale. Hola, Hola, Ale. ¿Cómo te va? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Qué gusto verte. Fantástico. Bueno, me alegro, me alegro. Yo también. Espera que estoy buscando un segundo, ¿eh? Sí. Estaba buscando la luz de esta cámara. Ahí está. Vamos a ver si ahora vamos un poquito mejor. Ahí está, perfecto. Hola, Ale. Muy bien, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué te hace Así, verte? Desde el año igualmente. pasado, ¿no? Que no teníamos Sí. ningún, ningún vivo. Bueno, vamos a retomar. Impresionante. Vamos a retomarlo. ¿Cómo? Vamos a retomarlos, obviamente, desde ya dijimos. Perfecto, fantástico. Al menos cada 15 días podríamos tener un pequeño meeting. Yo creo que más. Creo que más porque ya no hay tanta carga horaria por ahora, así que bueno. Ale, Está bien. ¿cómo fue la gira ahí por Europa? Ah, bueno, pero muy bien. Sí, 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 excelente. Sí, sí. Una experiencia muy singular estar con tu propio hijo haciendo un circuito casi mochilero. Imagínate a mi edad, ya caminar y así. Pero bueno, no, una linda experiencia en términos de vínculo, pero sobre todo la posibilidad de, bueno, de compartir un, una serie de actividades muy intensas, sobre todo en España, en ambos, o sea, nosotros llegamos a España durante 3 días y después retornamos a Madrid otros 3 días más. Perdón, España, no, perdón, estuve 3 días en Madrid, 3 días, 2 días en Zaragoza, un día en Barcelona y 2 días en Andorra. El Principado de Andorra, bueno, es casi como España, pero bueno, los andorranos se consideran obviamente un principado independiente. Con lo cual, bueno, sí, ahí estuvimos sobre todo participando de muchas actividades en términos de, bueno, conferencias, presentaciones, entrevistas y así. Sobre todo en la primera parte de Madrid, expuse sobre las experiencias de la mediumnidad entre un grupo kardecista eh, que, bueno, hace ya algunos años, hace al menos 30 años, fundaron una entidad que nuclea
prácticamente a todos los kardecistas de Madrid. El espiritismo durante toda su historia, sobre todo particularmente el kardecismo, fue perseguido por el franquismo y, digamos, sus encuentros y todo lo que era la mediumnidad estaba en buena medida reprimida durante la etapa más dura, que fue los años del 39, después de la Guerra Civil Española y la fundación de la República. A partir de ahí, hasta la década del 60, entrando los 70, hubo un periodo bastante duro. Después emerge lo que se llama el tardofranquismo, hasta el año 75, que muere Franco, pero durante una etapa, digamos, fundacional del franquismo, a posteriori de la Guerra Civil Española, muchas cuestiones vinculadas particularmente a la masonería, pero en general todas estas corrientes esotéricas fueron bastante perseguidas durante bastante tiempo, ¿no? El espiritismo, por supuesto, no fue la excepción. Pero bueno, a partir de lo que podríamos llamar esta refundación de España y esta conciliación, ¿no?, del Pacto de Moncloa, bueno, toda la historia que uno ya conoce, bueno, hubo un sentido de apertura. Mientras nosotros estábamos bajo la dictadura, ellos estaban en un periodo de apertura del 75 al día de hoy, que bueno, les ha permitido. Y sobre todo, España tiene una singularidad que es, que yo se los digo toda vez que voy, de tanto en tanto, pero en esta ocasión más todavía, porque al haber tenido como más actividad en cuanto a conferencias, entrevistas de radio, presentación de libros, o sea que estuve entrando y saliendo continuamente de muchos eventos. España tiene un carácter singular. Yo conozco prácticamente a todos, salvando alguna excepción, pero he estado en contacto durante muchos años con prácticamente lo que ellos llaman el mundillo del misterio, ¿no? O sea, lo que es la actividad paranormal. Incluso mi hijo me dijo, pero acá parece haber más actividad que en Argentina. Y sí. España es muy productiva en todo lo que es, sobre todo este vínculo entre el fenómeno ovni, por ejemplo, y la parapsicología. La mayoría de los divulgadores o investigadores de lo paranormal también son ufólogos. Aquí hay algunas excepciones, pero en general, mi caso no. Yo, por el tema ovni, nunca fue un tema de mi interés. Pero digamos, allá sí hay un gran, y sobre todo, y algo que destaqué muy en forma particular, el hecho de que España es el único país del mundo en donde todo lo que es la divulgación, popularización, periodismo vinculado con esta área en particular, está muy fuertemente desarrollado. Entonces, ellos tienen, bueno, desde hace al menos 15, 20 años, existe, sobre todo con la Internet, un enorme número de podcasts y de programas, sobre todo por YouTube y otras redes, pero también programas, por ejemplo, en Cadena Ser, en Radio Televisión Española, en Antena 4, el caso de Iker Jiménez y su famoso programa Cuarto Milenio, que es quizá el programa más top de España, que se emite desde Madrid. Y en Barcelona, por ejemplo, Sebastián Darbó, que maneja un programa de televisión por una red de cable privado que se llama Misteris en catalán. No estuve en Cuarto Milenio, pero sí estuve con el programa de los catalanes y así. Después, bueno, participé en otros programas en Andorra, incluso también con Artur Homs, con su familia, que también manejan el tema, son, digamos, dominantes, sobre todo en el Principado. Hay varios grupos también, y particularmente en Barcelona, ¿no?, que hay, bueno, una gran actividad de podcasts, ¿no?, y de programas de radio y así. Digamos, a modo de síntesis, lo que te puedo decir es que, bueno, efectivamente, España es un país que, a diferencia de cualquier otro país del mundo, no de Europa o de América Latina, del mundo entero, es una región que tiene una muy poderosa herramienta de divulgación, ¿no? Y por supuesto uno tiene que interpretar que a causa digamos, de los programas de radio, televisión, internet, etcétera,
obviamente también existe un público masivamente interesado en general en lo paranormal. Además, hay un público lector cautivo muy... eh, que yo creo que en buena medida supera a gran parte de América Latina, o por lo menos América Latina es, digamos, un público lector en un al menos 30, 40%, y el otro 60% es español, ¿no? O sea, eso ya está estipulado estadísticamente, ¿no? En el sentido de que toda la producción bibliográfica española se consume en España, no de una manera muy masiva, porque las tiradas pueden rondar entre 800, 1500 libros, como mucho. O sea, se acabó la época de las Grande. impresiones de 5000, 10.000, 20.000 ejemplares, eso ya no existe más, excepto en autores francamente consagrados, caso que no es mi caso, en donde tiradas de 800, 1000 ejemplares y una venta promedio de 500, para ellos es un buen número. Y en mi caso en particular, yo he tenido, debo confesar, sin problema, que estoy más o menos en ese promedio, 400, 500 copias vendidas, lo cual para ellos es una buena... Y ahora el mismo libro, Medium, se reimprime aquí en Argentina. Editorial Lea, que es una subsidiaria de Almozara, la editorial española, reimprime el libro aquí, y bueno, la idea básicamente es hacer una presentación que se va a concretar próximamente en la Feria del Libro. Yo he tenido, bueno, un encuentro con ellos y así, bueno, y hay una idea específica de llevar a cabo presentaciones aquí, porque el tema interesa mucho, el tema mediums, ¿no? Así en términos en general. En España también. Y así que, bueno, ese fue un poco el derrotero que estuve haciendo. También hay una propuesta por publicarlo en Italia, en España, y así, perdón, Italia y Francia. Pero bueno, la idea básicamente es un poco, por lo menos la experiencia que yo me llevo de este circuito, que además incluyó otras ciudades, como por ejemplo, estuvimos, bueno, en París, Londres, en Ámsterdam, Berlín, Roma, y así, o sea que, digamos, como circuito, ciudades que yo, por supuesto, yo ya había estado, incluso algunas más de una vez, sobre todo en Madrid, pero bueno, que para mi hijo fue una experiencia maravillosa, Y como papá también, estar ahí. una explosión de la cabeza, ¿no? Y sobre todo como él domina inglés también como yo, entonces, bueno, esa cosa de interactuar en Inglaterra y así. Y bueno, en la experiencia en Inglaterra fue particularmente interesante. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario, perdona que te corté. Quería preguntar algo. ¿Cómo toman ellos, pero de que alguien como vos, que tenés tantos años, que venís de este país, haya hecho un libro así? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo tomaron esto? No digo ni bien ni mal, sino el estudio que hiciste vos fue impresionante, por eso, Ale. ¿Qué les pareció la idea? Sí, dame un segundo, Sí, sí, que quiero bajar esto. Ah, ahí está. Mira, yo me encontré con la sorpresa de que muchos de quienes me entrevistaron, que esa es una obligación moral, que no se cumple en Argentina, de leer el libro del entrevistado, o por lo menos saber a quién estás entrevistando, mínimamente googlearlo, cuanto mucho, pero allá la mayoría de los medios que me entrevistaron eran medios que entienden estos temas, ¿no? O sea que no soy una persona desconocida. Vos pensás que yo desde el año 90, perdón, los primeros, digamos, intercambios que tuve con España fueron a mediados de la década del 80, claro. Y mi primer visita personal fue en el año 97, sí, si mal no recuerdo. Y desde entonces yo fui un colaborador asiduo de dos revistas que todavía continúan, pero bueno, con otro tipo de formato. Año Cero, revista Año Cero de Madrid, y Más Allá, que ahora se publica en Barcelona, pero que en una época también se publicó en Madrid. Y su director, Enrique de Vicente, bueno, es un amigo personal de toda la vida, que ha venido aquí a Argentina y así. Así que nada, yo cuando estoy en Madrid me siento casi como en mi casa. Además, toda la cultura española, ¿no? Yo además tengo doble ciudadanía,
pero básicamente toda la cultura española la siento casi como propia, ¿no? Claro. Con una red de transporte formidable. Pero en términos generales, para responder un poco a tu pregunta, la idea básicamente es que en este encuentro el libro afortunadamente fue leído, subrayado incluso, porque veía a los periodistas que todas sus preguntas estaban conectadas con el libro, o sea que, digamos, ya tuvieron una lectura previa, y todas las preguntas siempre apuntaban en torno a los casos más impresionantes, ¿no? Como el caso de Kai Munk en Alemania, que materializaba, o el caso de Florencio Antón, que produce pinturas, el caso de Lula Maeso, que hace comunicación mediúmnica con animales, ¿no? Digo, los casos más extremos. Y después de las conferencias, en varias de las conferencias, en Madrid y en Zaragoza, presenté tu caso, particularmente en Zaragoza, donde pudimos plantear el tema del duelo, cómo los médiums modernos, esta mediumnidad secular que llamo yo, una mediumnidad no religiosa, no dependiente de cuestiones religiosas, un poco están promoviendo una nueva mirada respecto a, bueno, contribuir o ayudar a las personas a procesar el duelo. Tema controvertido, porque por supuesto muchos psicólogos o psiquiatras así pueden pensar que el medium está actuando, lo está engañando, ¿no? Y bueno, sí, es la regla del juego. Entonces, siempre uno tiene que, en buena medida, salir en defensa de la mediumnidad, pero al mismo tiempo uno queda entrampado en la cuestión de que al defender en algún punto la mediumnidad, también estás un poco apoyando tanto a los charlatanes como a los serios. Y bueno, ese es el riesgo que uno naturalmente corre, cuando incluso vos mismo, cuando, ¿no?, defendés la mediumnidad, pero sabés que por detrás tuyo, de cada uno serio, tenés 30 que son charlatanes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es un problema con el que uno carga. Pero bueno, tanto en Zaragoza como en Madrid, tuve oportunidad de hablar de tu caso y de, bueno, con toda la investigación que nos acompañó, porque, por supuesto, para la mayoría de los españoles hay mucho interés en el fenómeno paranormal o en el fenómeno, ¿no? Hablan de fantasmas en lugar de hablar de espíritus, hablan de médiums que producen fenómenos antes de hablar de, digamos, el proceso de acompañamiento de la mediumnidad en la cuestión del duelo. ¿Por qué? Bueno, porque les interesa más esa cosa sensacionalista, ¿no? Y, por supuesto, y a mí también, en alguna medida, por supuesto, como todo parapsicólogo, me interesa la cuestión del fenómeno. Pero yo quería poner mucho énfasis, sobre todo, en no prestar tanta atención a la cuestión del fenómeno, en términos, por ejemplo, de los fenómenos físicos típicos, o, sobre todo, la capacidad de transmitir información, ¿no? Y si es qué grado de verificabilidad o qué grado de genuino tiene la información que el medium proporciona, si realmente es lectura en frío o si realmente está bajando información del más allá, ¿no? Y bueno, siempre estamos con ese, o sea, la entrevista siempre estaba girando en torno a ese debate, y la respuesta final es que, bueno, sí, todos los medios, tanto vos como otros, usarán en alguna medida, dadas las circunstancias del contacto humano, algo de lectura en frío, pero también viene información canalizada, o sea que eso no es fácil de controlar. Vos mismo lo dijiste, nosotros una siempre hemos hecho también. algo de esto. ¿Perdón? Sí. Vos mismo lo dijiste, Ale, los medios necesitamos sí o sí una aprobación como un puntapié para seguir. Claro, naturalmente, ¿no? O sea, en realidad nunca hay una lectura espiritual pura. Siempre está la interacción con el otro y las emociones del otro te motivan a decir cosas que, digamos, están dentro de las reglas de juego del proceso por el que la persona viene a consultar. Vos le pedís a la persona que no hable, ¿no? Yo esto lo aclaré en varios momentos. Vos le pediste a la persona que no hable, pero la persona lo que necesita es hablar, no hablar. El consultante, digo,
no está con la idea de investigar si la mediunidad es o no Necesita eficaz, acotar, como hacemos nosotros. necesita, El claro. consultante necesita poder liberar sus emociones y poder procesar el duelo y poder contactar con un ser querido, ni hablemos de un hijo y así. Y por supuesto que, obviamente, aun cuando quieras que no hable, la persona necesita comunicarse. Y si no lo Y habla, bueno, este es el un cuerpo. proceso dialógico, claro. Entonces, ese es un proceso dialógico natural y esperable en el contexto en donde un consultante y un medium están interactuando. Entonces, por supuesto que se va a dar un poquito de lectura en frío y un montón de otros procesos psicológicos que están más allá de la comunicación mediúmnica, ¿no? Hemos visto, bueno, cantidad de personas que dicen que han hablado con mediums que los han ayudado y sabemos que son charlatanes. Y bueno, nada, las personas en definitiva eh, caen un poco en esas trampas, ¿verdad? Pero bueno, al margen de eso, lo que yo quise hacer mucho énfasis es sobre todo en esta cuestión de que eh, interactuar con un medium no genera no ridiculiza al consultante, ¿no? Como quien, por ejemplo, alguien dice, che, consulté un medium, un tarotista, no, vos estás creyendo en esas supersticiones, te van a estafar, ¿no? Y cosas por el estilo. No, consultar un medium puede ser casi tan válido como consultar a un terapeuta, con la diferencia, siempre hacía la aclaración, sobre todo en el Congreso de Zaragoza, que era, digamos, predominantemente psicológico, porque era un congreso de psicología transpersonal. Entonces yo hacía la aclaración que la consulta, que digamos el contexto en donde, sobre todo considerando que la psicología transpersonal es una psicología con orientación espiritual. Claro. Entonces hay una cuestión terapéutica y espiritual que se están jugando en ese rol. Y cuando presenté el tema de la mediumnidad, por supuesto muchos psicólogos que estaban presentes naturalmente dudaban de la eficacia. Lo que yo aclaré es que un medium no es un terapeuta, No. porque la terapia, por definición, es una forma de interacción con un doliente, una persona que está padeciendo una situación dolosa, en el sentido de, doliente, mejor dicho, en el sentido de que es un individuo que padece estrés, padece ansiedad, tiene problemas de relación con otros, en fin, todo lo que llega por parte de la psicología. Pero cuando se trata de un medium no ve regularmente a un consultante, lo ve una sola vez por un único tema. No es un terapeuta por definición. Sí. No aplica la palabra terapia a lo que hace la mediumnidad, aun cuando ciertamente tenga beneficios terapéuticos, o en todo caso yo diría catárticos, ¿no? En términos de poder expresar el dolor, ¿no? Y así. Son dos cosas distintas, por eso hay que distinguir el medium, la consulta única con un medium una vez en la vida, y luego una persona, si así lo desea, puede continuar con una terapia regular, de un terapeuta regular al que vas, digamos, para trabajar ese tema puntualmente, ¿no? Así que yo diría que ese fue, digamos, el mensaje que traté de dejar en diferentes foros, espacios, entrevistas y así, en este contexto, ¿verdad? Ale, antes de continuar, te quiero una pregunta. ¿Y entendieron el mensaje como... Va, sí, me imagino que lo entienden, pero ¿fue aceptado ese mensaje o qué pensás? Ah, no sé. Ah, Yo me arreglo, yo me arreglo con lo que digo, claro. ahora el problema es lo que interpreta el otro, ¿no? Ah, no, yo creo que sí, que estaba bien claro, pero una de las cosas a las que yo personalmente estoy acostumbrado, por lo general, es a presentar mis temas en públicos o en espacios, mejor dicho, totalmente disímiles entre sí, ¿no? Pensemos que yo he llevado estos temas a ámbitos psiquiátricos, psicológicos, o el Congreso de Zaragoza, que es un público, digamos, propenso a lo espiritual, por supuesto, pero no es espiritista en sentido estricto. Y también llevé el tema a un foro kardecista, que es la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, que sí es, por supuesto, tiene toda su apuesta puesta a la cuestión mediúmnica y acepta armas de mediumnidad.
Eso es una característica, yo diría, del espiritismo europeo en general, a diferencia de aquí de Argentina, que quizá pensamos que el único espiritismo es o el de la Escuela Basilio o el de los kardecistas, y la gente en general popularmente confunde unos y otros, ¿no? Cuando son claramente diferentes. En Europa no pasa eso, en Europa hay una mirada muy heterogénea de mediumnidades, ¿no? En donde hay países que no tienen la menor idea de quién es Allan Kardec, ni su doctrina, Mira, y como el caso, por ejemplo, de Italia o de Inglaterra incluso, en donde Kardec no es una figura conocida, y todas las mixturas que eso terminan un poco representando en un continente, digamos, por Europa, en donde coexisten dos, digamos, muchas formas de mediumnidad, ¿no? Incluso hay una irrupción, yo lo he visto porque he pasado por locales de venta de productos de umbanda, de santería, de vudú. Es impresionante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran comunidad cubana. Hay una comunidad cubana, una comunidad haitiana, hay una comunidad afro, brasilera, importante, ¿no? Hay una ola inmigratoria latinoamericana formidable. Vos entras al subte, por ejemplo, y te encontrás que por lo menos el 70% de los que están en el subte o de los que van hacia las afueras de Madrid son latinoamericanos, ¿no? Se nota mucho, ¿no? La inmigración latinoamericana y argentina también. Y en ese sentido, bueno, por supuesto, las inmigraciones, ¿no? Como diría mi buen amigo el antropólogo Alejandro Frigerio, las inmigraciones colectivizan todos los sistemas de creencia. Entonces tenemos o de ascendencia africana, pero en España tenés todas las corrientes africanas presentes. Vudú, venden muñequitos vudú, le saqué una foto a uno muy, muy cómico con las tumbitas, con una tumbita en donde vos pones el muñeco y querés matar a alguien y te lo clavás. Eso es wow. típico haitiano, ¿no? O santería, quizá. Tenés, digamos, y después vi un San La Muerte y un Gauchito Gil. O sea, vos decís, wow, tenés toda la... Sí, tenés máscaras rituales que usan en África, porque hay mucha corriente inmigratoria africana, y así. Y aunque, digamos, es cómico, porque esto me lo dijeron ellos, aunque no tenés, por ejemplo, pentecostales o evangelistas que les hacen la contra, como ocurriría acá, ¿no? Que son, tenés islámicos, tenés musulmanes. Y los musulmanes claramente son anti-espiritistas, anti cualquier cosa que no sea el Islam, ¿no? Con un poquito de tolerancia hacia los cristianos y católicos particularmente, pero todo lo que sea no católico, no cristiano, por supuesto, es combatido. Hay una gran inmigración árabe, siria, marroquí, pakistaní y además musulmana, que celebra sus festividades, pero que no le hables de espiritismo porque te cuelgan del palo más alto, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nosotros llamaríamos diversidad cultural y además diversidad religiosa, con sus pros y sus contras. Wow. Ale, hoy vamos a hablar de algo que me habías adelantado aquí igual acá ya hicieron una pregunta. ¿Cómo es Sí, esto tenemos al Puma, que planteas eh, tenemos muchos comentarios, sí. del Pero bueno, después los vemos, porque espiritual? hacen preguntas interesantes. A Nico Pereira y así, sí. ¿Cómo es esto del espiritualismo británico que lo querés traer acá a este vivo? ¿Qué te llamó la atención? Mira, yo siempre tuve curiosidad por las corrientes espiritualistas británicas, sobre todo porque gran parte de toda la investigación parapsicológica anglosajona, digamos, está inspirada en el espiritualismo británico. O sea, todos los medios que uno lee en la literatura provenían de las corrientes espiritualistas británicas. Británicas, americanas y así. Ponele Dilly Dale en los Estados Unidos y todo las iglesias espiritualistas en general provienen de Gran Bretaña. Sobre todo porque Gran Bretaña siempre fue una cultura muy aperturista, particularmente después de que Enrique VIII se
convierte en el líder de la iglesia anglicana y eso le dio pie para abrir la libertad religiosa. Entonces, no es extraño que vos tengas, esto una vez lo vi en Irlanda, cuando estuve en Dublín visité una iglesia espiritualista irlandesa, Con en todo. donde, claro, donde la medium, por ejemplo, vestía digamos, una túnica blanca, se pone, se sienta en lo que sería un equivalente a un trono o una silla, ¿no? Un chair sería, y la rodean en forma circular los participantes y ella se pone de pie y va haciendo lecturas a uno y a otro. Bueno, algo parecido es lo que encontré yo en Inglaterra, en dos contextos un poco diferentes a mi juicio, aunque no soy un experto en espiritualismo británico. Pero recordemos que los espiritualistas británicos se llaman a sí mismos reverendos, ¿no? Hay uno famoso, un investigador importante llamado Stanton Moses, que era reverendo de la iglesia espiritualista. Los mediums espiritualistas por lo general utilizan el trance, no es común, pero en general el trance es una característica común, sentados en una silla, y entonces el medium, digamos, y cuando entra en trance, recibe la incorporación de un espíritu guía, ¿no? Que supuestamente es una entidad que lo acompaña toda su vida y así. Algo no muy distinto a lo que sería en el espiritismo kardecista, como el caso de Chico Javier, que tenía a Emanuel o a otros, ¿no? Como espíritu guía, que esa es una forma de mediumnidad, ¿no? Aquí muchos mediums dicen incorporar a Pancho Sierra, la Madre María, Juana de Arco, Juana de Ángelis, que es la madrina espiritual de Divaldo Pereira Franco y así. O sea que la idea de mediums incorporando guías es algo bastante común. Y en Inglaterra también hay guías, a veces son maestros ascendidos cósmicos, ¿no? Cosas por el estilo. A mí me resulta muy interesante esta cuestión de la diversidad de los guías, ¿no? Tenés guías de todo tipo, apadrinando a los mediums, y después tenés un estilo de mediumnidad que es, por ejemplo, yo visité uno de ellos, una cosa que me sorprendió es que la gran mayoría de las mediumnidades de los círculos espiritistas, ellos le llaman spiritualism circles, ¿no? O sea, círculos espiritualistas, están en las afueras de Londres, ¿no? Están más en el lado periférico, que sería como la zona 5, 6, ¿no? Etcétera, que sería como el conurbano de Londres. Y ahí sí existen varias iglesias espiritualistas. Hay grupos incluso que actúan de una manera bastante parecida a lo que sería América Latina, como por ejemplo piden alimentos no perecederos y luego los reparten a personas de escasos recursos y así. Una actividad en coincidencias con el espiritismo kardecista, ¿no? O por lo menos algunas corrientes, ¿no? Que ponen mucho énfasis, por ejemplo, en la formación de hogares de ancianos o casas para proteger a niños desnutridos, a mujeres embarazadas solteras, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, en Argentina hay algunos grupos y en Brasil, por supuesto, otros muchos más. O sea que hay una actividad social del espiritismo británico, digamos, aceptable, considerando que son países, digamos, de muy buen, en general, que no sufren la pobreza que existe en América Latina, ¿no? Los índices de pobreza son del 1%, 1.5%, no más que eso, ¿no? Pero bueno, hay una actividad en términos de caridad, solidaridad, que es bastante importante. Y luego, yo tuve la oportunidad de visitar un grupo que se encuentra en un barrio, en una zona, que se llama Fulham. Y esta comunidad la conducen varios mediums, y lo sorprendente del caso es que esta comunidad, por ejemplo, tiene un estilo de práctica espírita que yo conocía, pero que un poco había olvidado, que es lo que se llama el espiritualismo devocional. O sea, por ejemplo, oran o rezan
cantan himnos. De hecho, cuando yo ingreso me dan un himnario que luego uno devuelve, en donde se cantan canciones, y en donde no hay aplausos ni cosas así pentecostal, no, ese tipo de excitaciones no, pero sí se ponen de pie, cantan y hacen alabanzas y utilizan un criterio que podemos llamar cristiano, ¿no? O sobre, cristiano teísta, digamos, pero todo teísta, ¿no? Apunta más a la cuestión de Dios y el mundo espiritual, más que a Jesús eh, u otra orientación religiosa. Yo diría que tienen más ese énfasis puesto en Dios y el mundo espiritual. Si está o no Jesús o algún otro. A veces algunos grupos tienen una orientación como más, no digamos politeísta, más plurirreligiosa, o sea, la idea de que Dios eh, envió muchos avatares o profetas, entre los cuales está Mohammed, Jesús, Abraham, Moisés, ¿no? Y otros tantos, y están como en paridad de devocional, ¿no? Y por supuesto, por detrás de esto está todo el universo espiritual asistiendo a las personas. Con lo cual no hay una idea de, como ocurre en la Argentina, por ejemplo, o en América Latina en general, que está Dios, Jesús y el mundo espiritual, ¿no? O sea, no se pone el énfasis en las figuras cristianas, sino más bien en una idea quizá más parecida a lo que, por ejemplo, en su momento Saibaba promovía, ¿no? Esta cosa de la unidad de las religiones, porque India es un país plurirreligioso. Entonces, claro, todas las religiones tienen la misma cabida, ¿no? Tanto el Islam como el cristianismo, como el budismo, como otras tantas. Y en este culto en particular, a mí lo que me llamó la atención es el hecho de que, aunque era un grupo relativamente pequeño, esto fue un domingo a las 6 de la tarde, que ellos celebran su culto religioso, en este sentido no muy diferente a cualquier otro culto cristiano que utiliza el domingo como el día específico de reunión. Hay otros grupos que utilizan otros días de la semana y así. Pero este en particular me llamó la atención porque en un momento determinado, la que funcionaría como la directora espiritual del grupo, todo esto tomé fotos así, un poco escondidas, pero para documentarlo, no, ¿no? En parte. ¿no se permitía? No sé si no se permitía. Yo saqué mi celular, aproveché y saqué. Esa es la ventaja que te dan los celulares, que uno puede discretamente sacarlo, tomar un par de fotos y así. Pero sí, ciertamente hay que tenerlo apagado. Y una cosa que particularmente me llamó la atención es que la actividad, digamos, se conduce básicamente como si fuera una reunión de conferencias, ¿no? Ahí no hay esta idea de círculo, sino simplemente las sillas puestas en dirección a una mesa, en filas, digamos, y a la directora espiritual. Y al lado de la directora espiritual, una medium que, sin necesidad de un trance ni cosa por el estilo, por lo menos no visiblemente, en un momento determinado se pone de pie, se presenta a sí misma y se va dirigiendo a cada uno de los miembros de la comunidad. Es interesante porque, por ejemplo, había afrodescendientes, digamos, y ella hizo lecturas, no digo a todos, a mí no, por ejemplo, pero en términos generales sí hizo lecturas a varias personas y se tomó el tiempo, ¿no? O sea, no estaba un minuto con cada uno. A lo mejor le tomaba 5 o 10 minutos y así. Había una, por ejemplo, recuerdo casi al lado mío, había una mujer que era alemana, que no hablaba inglés y que tenía a alguien que la traducía y así. Y bueno, nada, hizo así una interacción relativamente corta, pero en términos generales hizo lecturas a varias personas. Por supuesto, la actividad es totalmente gratuita. Si uno quería dejar un alimento no perecedero, por ejemplo, podía hacerlo, o hacer una donación en dinero también, puede hacerla a voluntad.
Y el modo en que, digamos, esa sesión transcurrió estuvo basada en lecturas mediúmnicas. Básicamente, para explicarlo más claramente, la lectura consistía en que la medium ve al lado de cada uno de nosotros, a quien supuestamente es un espíritu de un ser querido que ha fallecido, que está cercano a cada uno de los participantes, y ahí le va informando, por ejemplo, entre otras cosas, lo va describiendo. Entonces la medium le dice, bueno, a tu lado está una mujer de tamaño, no sé, no muy alta, de cabello recogido, con una ropa de tal o cual, y entonces las personas, bueno, confirman o no si efectivamente las conocen. Y algunos quizá no, pero la mayoría confirmaba que efectivamente era o su madre, o su abuela, o su tía, o la vecina, ¿no? Y así. Una vez hecho esto, el mensaje básicamente consiste en llamarle a la persona cómo se encuentra en el otro lado, si está bien o no, si tiene algún mensaje en particular para darle, cuál es algo bastante parecido a lo que haces vos, ¿no? En un momento determinado le dice, por ejemplo, qué tipo de, no sé, de hábitos o conductas o modos de ser o frases típicas, lo cual el participante confirmaba o dudaba o directamente rechazaba, ¿no? Bueno, y así se va un poco dando la sesión, digo, toda la sesión en su conjunto, ¿no? Yo creo que gran parte del atractivo que tiene no son los cánticos ni cosas por el sino las lecturas mediúmnicas. Creo que si no fuera por la lectura mediúmnica nadie iría. Lo que sí es cierto es que la directora espiritual hace una arenga moral en algún momento, ¿no? Respecto a la condición espiritual y de cómo tenemos que comportarnos, o sea que eso no difiere demasiado de un estilo religioso, ¿no? De hecho, se comportan como una iglesia y tienen digamos, un culto puesto en ese sentido. En términos generales, las iglesias espiritualistas británicas están todas afiliadas a una entidad madre, que es la Federación Espiritualista Británica, que reúne yo diría, a todo el Commonwealth británico, ¿no? O sea, Irlanda, sobre todo Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, y quizá otras comunidades en otras regiones, ¿no? Pero en términos generales, digamos, yo por lo menos en un directorio de iglesias encontré por lo menos unas 40, 50 iglesias distribuidas en todo Londres, por lo menos en principio, federadas a su vez en una gran entidad, que aquí en Argentina sería como el equivalente a, entre los kardecistas, tener a la Confederación Espiritista Argentina, que nuclea a todas las sociedades, a todas o casi todas las sociedades kardecistas, o el caso de la Escuela Científica Basilio, cuya sede está en la calle Rawson, ¿no? Que lidera, o es la escuela madre de todas las filiales que tiene, ¿no? O sea que en ese sentido, el espiritualismo británico se maneja con criterios eclesiásticos, ¿no? Claro. En el sentido de una figura que de alguna manera lidera y tienen principios bastante democráticos, eligen a sus autoridades a través de votaciones, ¿no? Y tienen un manejo público en literatura, hay mucha literatura espiritualista, y por supuesto su época de oro, naturalmente, es viejos tiempos de lucha, ¿no? En donde ellos ponen, porque me resultaba interesante que esta iglesia tenía algunas pinturas, por ejemplo, o fotografías de los antiguos mediums famosos, ¿no? De los años 40, 50, 60 y así. Ale, y decime, la gente que va ahí, ¿qué pensás? ¿Será por curiosidad, por costumbre, por duelo? ¿Asisten? ¿Por qué motivo crees que podrían asistir? No lo sé concretamente, pero convengamos que muchos de quienes cantaban usando el himnario eran miembros de la organización, o sea que ya tenían
historia dentro de la comunidad. No tuve oportunidad de intercambiar o de dialogar porque así como terminó el encuentro, cada uno salió y se fue a su casa. No vi mucha socialización, ¿no? Mm. Cosa que sí ocurre en los grupos carretistas y en los grupos espiritistas, por lo menos en Argentina, donde hay una interacción. O sea, el culto terminó y cada uno se fue y salió a su casa. O sea, no vi lo que podemos llamar una socialización religiosa, ¿no? En donde las personas se quedan, comparten un té, un café, intercambian impresiones de lo que se ha visto, de lo que se ha hecho, ¿no? En ese sentido, yo diría, por lo menos esta comunidad, Fulham, bastante fría, ¿no? En el sentido de que no eran muy numerosos, o sea, yo conté aproximadamente unos 16, 17, más las médiums y los asistentes que estaban por detrás y los que estaban dirigiendo la sesión por delante, y digamos, no vi mucha actividad social, a menos que la actividad social ocurra en otro horario, en otro contexto, lo cual es raro, porque en general siempre se utiliza el domingo, ¿no? Típico, como los cristianos y así, como un espacio para intercambiar cuestiones familiares, sociales, ¿no? Lo que en otros contextos sería, no sé, desde grupos de jóvenes, grupos de niños, grupos de varones o de mujeres, o actividades como campamentos, ¿no? Que es bastante común en algunas comunidades, sobre todo las que tienden a ser más de corte protestante, pero entre los católicos también ocurre, ¿no? Así que eso me llamó la atención. Pero sí esta combinación entre mediunidad y cánticos, ¿no? Y llevarla a un contexto eclesiástico, es, digamos, algo distinto claramente de lo que uno ve en otros contextos, ¿no? Y después, y un poco para cerrar la experiencia, tuve ocasión de visitar, ya por segunda vez, a el College of Psychic Science, College of Psychic Studies, que es el Colegio de Estudios Psíquicos de Inglaterra, que es una entidad fundada en 1884, una de las más antiguas de Inglaterra, junto con la Society for Psychical Research, que, digamos, almacena o apadrina mucho del antiguo patrimonio espiritualista británico, ¿no? Actualmente la presidenta es Jill, que es, digamos, quien me atendió y que, bueno, fue muy amable y así. Y ellos, por supuesto, tienen un pequeño museo donde conservan tableros Ouija o donde conservan bueno, objetos usados históricamente en el espiritismo británico y así. Y sobre todo, particularmente, dibujos y pinturas. Entonces, vos podés ver que hay toda la habitación está, la sala de conferencias, quiero decir, está toda tapizada de dibujos, pinturas, la mayor parte de ellas hechos por medios famosos, entre ellos, por ejemplo, Coral Polch, por ejemplo, que era una famosa medium británica, que fue miembro de esa entidad, y otras actividades y así. Tienen una biblioteca muy importante, también, antigua y moderna. Tienen una publicación que se llama Psychic News, que se publica desde hace décadas. Yo me traje un ejemplar. Y además brindan un servicio que, digamos, desde el punto de vista espiritista, quizás no es muy, o podría ser bastante controvertido, en donde ellos trabajan mucho con el tema de la sanación. Trabajan mucho el tema de la sanación. Hay toda una historia dentro del espiritualismo británico en donde los espiritistas británicos apuestan mucho por tareas como, por ejemplo, fluidización y cosas por el estilo, ¿no? No conozco en profundidad los métodos que utilizan, porque nunca participé de ese tipo de sesiones, pero sí son sesiones que tienen un costo, no son gratuitas. Una fluidización puede estar en el orden de las 25 a 50 libras, por ejemplo, que es un costo salado. Y digamos, para hacerse una vez por mes no estaría mal, pero si uno necesita fluidizaciones regulares, bueno, tiene un costo. Después vi, por ejemplo, mucha cuestión de terapia con piedras, gemoterapia, ¿no? Pero
todo lo que tenga que ver con técnicas de fluidización, imposición de manos, incluso Reiki, ¿no? Y otras técnicas así orientales y occidentales, yo diría que el espiritualismo británico, mejor dicho, este grupo en particular tiene, digamos, una apuesta en ese sentido. También, bueno, da conferencias, cursos, mucha actividad de cursos, mucha actividad educativa, ¿no? Encuentros regulares, casi todos los días de la semana está activo, a diferencia de ocasionales. Esta entidad tiene actividades prácticamente los 7 días de la semana, o por lo menos los 6 días de la semana. Y entonces ahí tuve oportunidad de participar de una sesión que a mí en lo personal me resultó un poquito frustrante. Sí, porque Ale, y mi hijo, ni hablar, que lo decepcionado que salió, porque él entendía perfecto el inglés, de una medium que se llama Jiggs, de apellido, que después encontré en una de las librerías en la Watkins, que es una famosa librería estilo Kier de Londres. Encontré un libro de ella que no compré, debía haberlo hecho, pero bueno, nada, que a mí me decepcionó bastante, que ella parece ser una medium bastante popular, ¿no? Bastante mediática, porque la llevan a programas de radio, tiene su propio programa de radio, pero además suele ser invitada a programas de televisión y así. A mí me llamó la atención su estilo de mediumnidad, que fue presentada por un miembro del colegio. Le voy a llamar colegio para que se entienda mejor, que no es una iglesia espiritista tradicional, sino que es un instituto que sobre todo dicta cursos, ¿no? Su fuerte es una non-profit, ¿no? Es como sería una ONG, ¿no? Cuyo fuerte es los cursos y así. Pero una cosa que a mí me llamó particularmente la atención es el hecho de que, digamos, su popularidad, por supuesto, imagina, la conferencia que yo aboné tenía un valor de 25 libras, pounds, ¿no? Lo cual costó, digamos, no era voluntario, no era gratuito, había que pagar, ¿no? Incluso te tomaban lista, o sea que era algo bastante formal. Y yo te diría que llenó totalmente el salón. Yo creo que habría fácilmente un de gente, y fácilmente 100, si no había 100, había 90, pero yo llegué a contar 100. Y en un momento determinado, ella comienza a hacer algunas bromas, chistes, la gente se ríe, ¿no? O sea, empezó con buen humor, y como lo típico de ese estilo de mediums, hace lo que a mí más me da la sensación que es una charlatanería, ¿no? En donde dice, bueno, en un momento determinado dice, hay una mujer mayor cuyo nombre comienza con A, y, por ejemplo, Anne, ¿quién es Anne? Ana, ¿no? ¿Quién es Anne aquí? ¿No? Y en un momento alguien levanta tímidamente la mano, Anne, es para ti. Bueno, y entonces le empezó a hacer una lectura y le decía cosas. A mí lo que me llamó, a lo que voy es esto, a mí lo que me llamó la atención de este estilo de mediumnidad era que en un momento determinado ella tiraba nombres y nadie levantaba la mano. Entonces, a mí me dio la sensación que era muy frustrante. Yo dije, o no está pegando una, o evidentemente lo está haciendo. Claro, imagínate, vos tenés 100 personas. Claro. En 100 personas, la probabilidad de que alguien se llama Anne, se llame Heather, se llame Peter, se llame John, digo, debería ser bastante posible, ¿no? Son todos británicos, son todos nombres británicos. O sea, alguien se la tiene que pegar, ¿no? Y lo cómico del caso, imagínate, mi hijo me mira de costado como diciendo, esto es joda, ¿no? No sé si me estará viendo. Pero en un momento determinado, a mí me llamó la atención que, nada, en algunos casos sí, pero me daba la sensación que las cosas que decía eran un poco forzadas, ¿no? Intentando como ver si había o no coincidencia, y como utiliza, bueno, como la lectura frío, ¿no? O sea, si hay coincidencia, todo bien, y somos todos felices y nos ponemos contentos, y cuando no pega una,
no claro. importa el mundo espiritual, Sí. seguramente es para otra persona que no quiere dar su identidad, ¿no? Y claro, obviamente no tenés ninguna respuesta para eso. Y, Y la gente la sigue igual, Alejandro. sí, la sigue igual. Sí, 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 sí. A esta Hicks o Jix, no sé cómo Pero se ¿por qué pronuncia su nombre. piensan? A ver, sin ser Sí, medio, ¿no? Vos, sí, por sí. ejemplo, te va tirando nombre y vos decís, ¿qué onda esto? ¿Cómo? ¿No te das cuenta? Está tirando y después el mensaje en sí, algo, era algo aproximado, algún Es que indicio no lo sé, interesante. porque, o sea, si bien el inglés era claro, para mí, el problema es que la persona solo tiene que decir, solamente la persona puede confirmar o desconfirmar esto. ¿Y vos qué Y uno no veías? ¿Algo sabe si en la radio? la realidad es que si te está hablando, vos no le vas a decir no, 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 no todo el tiempo. O sea, en algún momento le vas a decir sí, puede ser, no ¿Sabe que sé, sí, puede ser. respiraba su pariente? Ahí está. Claro, ¿viste? O sea, para no hacerle pasar vergüenza a la pobre medium, vos más o menos decís, bueno, sí, puede ser, pero vos por dentro decís, flaca, No, no está pegaste todo. una. Claro, entonces, en ese sentido, en psicología eso se llama conformidad social, ¿no? O sea, no estás de acuerdo, pero decís sí, 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 para no quedar mal vos delante de toda la gente, ni hacerlo quedar mal al otro o antipático para el Claro, otro. pero te das cuenta que viniste acá, ella le pega siempre. A mí me dijo que respiraba, que miraba y caminaba. Claro, y además, bueno, por supuesto, y después hace la típica de, bueno, a ver, decime quién es el que está al lado tuyo, que te dice tal cosa, o oiga un mensaje, ¿no? Alguien aquí en la sala perdió un anillo dorado que le regalaron en la infancia, y levantaron 15 la mano. O sea, el 15% de los 100 que estaban ahí levantaron la mano y ella más o menos eligió a dos y eligió a uno y le empezó a hablar, ¿no? Pero no sé, ¿a quién no, a quién un familiar no te regaló algo y después lo perdiste? A todos. O sea, no hay mucha, Lo voy a utilizar ¿no? ese, pero voy a Hubo, guardar. o sea, en las lecturas, hubo algunas lecturas en donde claramente, y eso creo que es el golpe de efecto de muchos mediums, que hacen ese estilo de mediunidad, y hubo golpes de efecto emocionales, ¿no? En algún momento alguien quebró en llanto, se conmovió por algo que dijo. Algunas cosas las escuché, otras no, estaba un poco lejos. Imagínate que la medium, si bien tenía micrófono, el que hablaba no lo tenía, entonces prácticamente casi ni lo escuchás. Pero sí se ve en los gestos o en la actitud, ¿no? En las primeras filas, que la persona está quebrada y así. A ver, yo no estoy diciendo que esto esté mal. Lo que estoy afirmando es el hecho de que no puedes en ese contexto determinar si efectivamente... Ahora, lo que es el británico no se calla la boca si le erra, ¿eh? O sea, si le erra le dice, no, esto no es así. En general, había personas que yo diría no eran políticamente correctas, ¿no? Me acuerdo de una persona a quien le dice, creo que alguien justo detrás mío, que le empieza a hablar y yo me doy vuelta y una chica joven que le dice no, que no y que no. O sea que, y supongo que deben ser los que no son creyentes, ¿no? ¿Y Que cómo vienen lo invitados resolvió por ella? otro, ¿Y cómo lo que resolvió? ¿Qué le dijo? con simpatía. En general lo resuelve con simpatía, porque de hecho es carismática. Y eso creo que es una herramienta que le juega a favor, ¿no? Cuando vos tenés un poco de carisma y sabés salir airosamente de una situación comprometida, como puede ser el que no pegaste una, entonces, bueno, usás el humor, la simpatía, ¿no? Es poco lo que usan los magos, ¿no? Cuando hacen su performance, ¿no? En algún punto para no aburrir, tiran broma. Bueno, y la medium hace más o menos lo mismo, ¿no? En un momento jugaba con el público, ironizaba, usaba un juego de palabras, ¿no? Cosas por el estilo, de lo que pude entender, por supuesto, ¿no? Otras cosas se me escaparon. Pero digo, en términos generales es muy divertido, por un lado, ver que, a ver, sobre todo porque yo creo que una parte de ese público, como ocurre en muchos casos, acompaña al otro, pero no es creyente. ¿Qué? Ah, Mi mira. hijo, mi hijo es totalmente escéptico, o sea,
Papá A él en no algún le- momento, te digo, hasta le dio como bronca, porque dijo, pero, a ver, no está pegando una. Aunque no te entendieras inglés, te Claro. dabas cuenta que por momentos la gente no asentía, ¿no? Ya el lenguaje corporal te daba la ¿Y pauta. por qué Pero bueno, por supuesto, el final de... Perdón, Perdón, ¿por qué llena, Ale, si la gente se está dando cuenta de porque esto? la gente es cholula. Es como en cualquier país del mundo. Uno piensa que el argentino es cholulo, no, es cholulo, en todas partes son todos Ah, cholulos, en como todas lo las que culturas. vimos aquella vez, ¿te acordás de Entonces lo? basta que sea popular o famosa en la radio o en la televisión o cosa por el estilo, la gente va porque es la medium de la tele. Sí, lo hemos Ponele. visto, lo hemos visto. Claro, es la medium de la tele, entonces vamos y la pasamos bien, nos divertimos, ¿no? Es lo que llamaríamos, yo lo usé en mi tesis, es lo que llamaríamos un poco el consumo irónico, ¿no? Bueno, vamos a la medium a cagarnos de risa un rato y vamos a ver cómo se porta y Había vamos a gente ver que qué hacía pasa. eso, había gente que hacía eso. Yo pienso que sí, pero pasa en todos los sentidos, ¿eh? Acá también. Ya me Eh, imagino. el consumo irónico es, vamos a ver, digamos, consumo irónico es, vamos a ver de qué se trata, pero no para esperar algo serio, sino para divertirnos un rato, Ah, ¿no? Como en el pasado los mediums se juntaban, ¿no? Para ver, levitar las mesas y así. Algunos lo tomaban en serio y se convertían en el espiritismo, otros no creían absolutamente en nada y les parecía toda una fantochada, y otros se levantaban y se iban riéndose porque decían, son todos una manga de idiotas, que estoy haciendo acá perdiendo el tiempo, se paraban y se iban, ¿no? Eh, Esto ha pasado en el espiritismo antiguo y no veo razón alguna para no pensar que hoy día también puede ocurrir algo así. O sea, sí. muchos de quienes acompañaban a los que creo eran creyentes, que eran totalmente escépticos, este, seguramente no quedaron impresionados por la medium. Y de hecho, en cambio, en Fulham, en la iglesia espiritualista británica, la mayoría son creyentes del espiritismo. No importa si la medium fracasa o no. Hay una idea de que, bueno, de hecho la medium se comportó mucho mejor, podríamos decir, la medium de Fulham, a quien no conozco, que no es mediática, que es una religiosa, si se quiere, del contexto, tuvo un desempeño incluso mucho mejor, mucho más conmovedor, con algunas personas incluso, que lo que hizo esta medium de la televisión, ¿no? Pero convengamos que son contextos distintos. Una cosa es, bueno, voy a pagar una entrada para ver una medium, y otra cosa es ir a un contexto religioso, en donde en realidad no es tan importante si la medium acierta o no acierta, o hay, digamos, porque el propósito es un propósito religioso. Vos vas al encuentro con un medium porque sabés que el mundo espiritual te acompaña, ¿no? Hay otra idea de la mediumnidad. La medium de la iglesia espiritualista es un eslabón más dentro de la cadena, ¿no? Entonces vos estás en un entorno purificado, espiritual, ¿no? En donde la lectura mediúmnica no es tan importante, sino el poder, en todo caso, compartir con tu grupo de pertenencia tus ideas y tus creencias religiosas. En cambio, en el college, en el colegio de psíquicos, eh, digamos, vos pagaste una entrada, si te toca, te toca. Eh, Fuiste a una conferencia, bueno, en donde te explican un poco algo de lo que es la mediumnidad y quizá vos ya la estás siguiendo a esa medium en los medios y entonces como un actor en un teatro, ¿no? Vos lo seguís a Olmedo en la televisión y después lo vas a ver al teatro y te descostillás de risa. Bueno, en el caso de esta medium, obviamente, vos la ves en televisión y después vas y pagás la entrada para verla actuar. Si te toca o no una lectura, imagínate, tenés 100 personas, la probabilidad de que te toque es 1 en 100. Bastante improbable. Eh, pero bueno, digo, son un poco las reglas del juego.
En Francia había otro grupo que me hubiera gustado estar, creo que sé que es de origen kardecista, y me hubiera gustado ver si tienen un estilo, pero yo creo que todo el espiritualismo europeo es bastante parecido entre sí. Recuerdo hace algunos años en Italia, estuve no en un grupo espiritista, pero sí con una medium italiana, que bueno, cuando me relataba su experiencia era muy parecida a lo que hacen otros grupos que se reúnen para hacer, eh, digamos, contacto espiritual y así, pero que no están adoctrinados, ¿no? Eh, Así que bueno, esa es un poco mi experiencia. En este sentido creo que hay una gran diversidad de prácticas y de estilos. O sea, ningún espiritualista o espiritista o medium tiene, a mi criterio, el patrimonio de la comunicación espiritual. Cada uno lo hace como quiere, como puede, como le sale, con sus fracasos y sus éxitos. Y creo que en parte fue la experiencia, yo quería tener al menos la experiencia de estar más cerca del estilo de espiritualismo británico. Sé que hay otros sé que hay otras Próximo iglesias viaje, espiritualistas. ¿Cómo? próximo viaje, ¿quién te dice? Ah, ojalá, sí, sí, seguro, seguro. A ver, te quería Eh, hacer una pregunta. sí, Eh, ¿Crees que vas a salir en algún momento en algún medio así de Inglaterra, ya que anduviste por ahí? no, no creo, no, no sé, no, no creo. No, porque yo soy conocido en un círculo muy pequeño de Claro. investigadores y de gente que hace investigación, ¿no? Del mundo espiritualista británico, ¿no? Y, ahora, si yo fuera un medium latinoamericano, ¿no? Súper famoso como Chico Javier o como cosa por el estilo, bueno, ahí ya sería otra cosa, ¿no? Pero no es Necesito mi más. caso. No se olvide. Ale, hay algunas preguntas acá. ¿Querés responderlas? Sí, dale, dale, dale. Había una, Bueno, quería saber tu está el opinión. Puma Soncotraica, está el Puma Soncotaita, que es un amigo. Pregunta acá, ¿alguna anécdota de la comunicación más graciosa, digo, dudosa, como alguno Star, con algún Star Wars o ET o pariente incomprobable? No, 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 ese tipo de cosas no. Eh, pero, ojo, no me llamaría la atención, ¿eh? Bueno, de hecho, hay una historia muy divertida de una medium británica que desea comunicarse con Sherlock Holmes, Opa. el famoso Sí, detective, sí, pero que nunca existió, era un personaje creado por Arthur Conan Doyle. Pero nada, era tan, bueno, de hecho, con mi hijo fuimos al museo de Sherlock Holmes. Y yo creo que más de una persona piensa que Sherlock Holmes realmente vivió en esa casa, ¿no? Es una sí. recreación muy famosa, posiblemente uno de los personajes literarios más conocidos de Inglaterra. No sé equivalente acá quién podría ser, pero bueno, no sé. Este, pero sí, ponele que vas, no sé, Martín Fierro, pero no sé, nadie diría que se comunica telepáticamente, se comunica espiritualmente con Martín Fierro, pero digamos, dada la impronta cultural de Martín Fierro, creado por Hernández, uno podría, no sé, alguien podría pensar que Martín Fierro realmente existió, y capaz que alguien lo Claro. piensa así. Bueno, Sherlock Holmes en una época llegó a tener una medium que se comunicaba con él. Este, Ahora, si esto uno lo traslada a personajes de la ficción y así, bueno, quizá es más estrambótico, ¿no? Pero no me sorprendería. Bueno, de hecho, está la iglesia de Star Wars, Bueno, claro, ¿no? Que tenemos la de Maradona también. nosotros tenemos la iglesia maradoniana, o sea, nada, estamos más o menos, estamos tan mal como los que tienen la iglesia de Star Wars, ¿no? Este, Ale, Bueno, y tantos guías y canalizadores que canalizan a entidades cósmicas, extraterrestres y cosas por el estilo. Bueno, en definitiva, y son eh, entidades que no se sabe si existen o no. Por lo menos, no sé, bueno, Juana de Arco o el espíritu, no sé, de Pancho Sierra, físicamente alguna vez existieron, ¿no? Eh, pero bueno, nada. perdón, programas de televisión en Inglaterra, porque yo me acuerdo que estaba antes The Cry Family, Rescue Mediums, Sí. Six Sense. ¿Hay alguno hoy en día? ¿Sabes? Eh,
Bueno, en los Estados Unidos Claro, seguramente, Estados alguien Unidos. que es así muy, muy popular. A ver si tenemos alguna otra. Ah, Antonella Loza, las personas se están interesando más en lo espiritual porque lo convencional no los está ayudando. Bueno, sí. Fíjate si Bueno, encontrás el de Nico. no es tan así, creo yo, pero sí, hay una suerte de desencantamiento de cierto tipo de prácticas en las religiones convencionales y entonces, Claro. obviamente, un reencantamiento Pero eso por es parte peligroso, de, bueno, ¿eh? Ojo con mediums y eso. otros grupos, ¿verdad? Yo digo siempre, ¿Cómo? eso es peligroso. Mira, te comento una cosa en algún Sí, punto. dale, Yo doy dale. estas sesiones de constelación y la gente dice, ¿cuándo puedo venir? Después vemos, de acá a un tiempo, pero la gente veo que se fanatiza mucho. ¿Viste? Si yo creo que, siempre le digo, no vas a sacar una terapia con nosotros, imagínate, un psicólogo está en un Sí. proceso de terapia, esto es una sesión, y está el tiempo que tiene que estar, 6 meses, un año, lo que tenga que estar, y vos en una sesión no vas a poder solucionar toda tu vida, va a darte un panorama, pero bueno, ojo con eso, por eso amerita una explicación. Ahí Nico te había preguntado de algo, ¿vale? Si mal no me acuerdo, Nico Pereira, era acerca de, ay, en Inglaterra. Si hay algún grupo activo, algo así en Inglaterra que se dedique a, creo que era así, al espiritualismo y esas cosas. ¿Tenés idea? No, Nico, pregunta si hay grupos de investigación activa del Ah, espiritismo británico. Sí hay, sí hay varios grupos, sí, sí, sí. Hay trabajos de investigación, hay psicólogos que investigan, psicólogos claro. académicos. En Inglaterra hay muy buena, hay que decirlo por supuesto, acá hacemos hincapié en el espiritismo británico, pero en Inglaterra es uno de los países posiblemente mejor desarrollados en cuanto a lo que es la investigación parapsicológica, ¿no? A partir de la cátedra Questler, que dirigió durante muchos años Robert Morris, eh, ahora a cargo de Carolyn Watt. Básicamente Inglaterra es uno de los países que más investigación parapsicológica produce en Inglaterra, y la Society for Psychical Research eh, es una de las sociedades más fructíferas y añejas, fundada en 1882 y actualmente activa, que publica su famoso journal, ¿no? Que es una de las entidades más activas en la investigación. Sí, sí, en Inglaterra hay una gran producción, de hecho esta cátedra produjo un gran número de investigadores que se esparcieron por prácticamente una gran cantidad de universidades privadas, no públicas, pero sí privadas de Inglaterra, y que han fundado cátedras y otros, y tienen estudiantes de grado y posgrado que están realizando muy buena actividad de investigación parapsicológica. Hay que reconocerle a Inglaterra que tiene una larga tradición. Si uno lo compara con los Estados Unidos, en Estados Unidos no hay nadie prácticamente. La Universidad de Eso Virginia, lo digo yo de muy buena fuente. wow. De la fuente que ves aquí, a mi alrededor. No, en Estados Unidos prácticamente no ha quedado, casi no han quedado ni laboratorios, ni universidades, ni nada. Pero en Inglaterra sí. Yo diría que este, en inglés se diría Great Britain saves parapsychology, ¿no? O sea, Inglaterra, Gran Bretaña salvará la parapsicología, sí, sin duda. Sí, es el país que más investigación parapsicológica tiene. Eh, Creo que no hay ninguna. el Puma pregunta si a nivel tecnológico, Eso es la por cuestión acá. de la Sí. transcomunicación. Bueno, sí, la transcomunicación en los últimos años ha perdido mucha fuerza. Eh, Llegó a haber una entidad que nucleaba a los investigadores y así, ahora hay una gran diversidad de prácticas, todas basadas en alguna forma de ruido blanco o cosa por El el celular, estilo. lamentablemente, ¿no? Viste que a veces van estos los ghost hunting, estos que van Y los con un ghost celular. hunting también, sí, sí, sí. Está repartido entre los que practican ghost hunting, caza de fantasmas y así, y los que realizan prácticas en sus casas con sus celulares o grabadores de cinta, los que lo tienen todavía, que su propósito es comunicarse con sus hijos o sus seres queridos fallecidos, ¿no? A través de los equipos. ¿Sabés Básicamente, algo? no conozco otro grupo.
Nicolás pertenece a un grupo que son medios investigadores Sí, de Uruguay. sí, Hay dos psíquicos, sí. él es médico Ajá. y investigan seriamente. Yo los conozco y investigan seriamente. Sí, sí, porque creo Próximamente, hay varios grupos, sí, ellos son de Uruguay, está Ángela Corrales también y otra gente, sí, sí, sí. sí, Sí, sí. son gente muy seria, sí, sí. Si algún día llego a Montevideo me gustaría conocerlos. Y quizás Pero, estén acá sí, por Argentina, así que te voy a avisar. Algo hay flotando en el aire para fantástico. hacer, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Sí, aquí tenemos el grupo de Ezequiel Riera, ¿no? Que no son espíritas, pero que manejan, sí, tecnología y así. De modo que, bueno, esta es un poco mi experiencia, de tratar de hacerlo breve para no este, abusar del tiempo y ya estamos en hora. Pero bueno, la idea básicamente es que uno lo que tiene de interesante esta visita es que la posibilidad de conocer lo que yo creo que es la gran diversidad de la experiencia mediúmnica, ¿no? En cada cultura se practica la mediumnidad de diferentes formas y toda vez que tenga posibilidad de visitar algún país y conocer sus costumbres y prácticas, sus prácticas mediúmnicas también forman parte de su propio patrimonio eh, cultural, ¿no? Y me parece que eso es interesante. Ahora, por supuesto, más allá de lo meramente cultural y de sus prácticas, siempre está la gran pregunta, ¿no? ¿Realmente son genuinos? ¿Proporcionan información confiable? ¿Producen algún tipo de fenómeno o alguna evidencia sólida? Bueno, eso es un tema aparte que hay que discutir, ¿no? Pero creo que ciertamente sus, el modo en que practican la mediunidad para mí es digno de estudio, de análisis y nos permite comparar justamente esta diversidad de prácticas, ¿no? Así como existen diferentes religiones y a veces nos tomamos el trabajo de comparar libros, mesías o avatares o profetas entre sí, sus mensajes, comparando el budismo con el cristianismo y cosas por el estilo, tan diferentes regionalmente, pero a veces tan coincidentes en algunas cosas. Bueno, las mediunidades también tienen este aspecto, ¿no? Podemos comparar Sí. estilos de mediunidad y ver cómo funcionan en unas u otras culturas, aun cuando no se los llame mediums, tengan el nombre regional que hayan adoptado, ¿no? Claro. Vos imaginate, Ale, que lo que vos hiciste es como yo voy cerrando una idea, eh, Mm. hiciste algo grandioso. Te fuiste a hablar de tu libro, que es excelente, a promocionar, que sea conocido, con todo el esfuerzo que te significó. Así que, Sí, una anécdota curiosa fue, por ejemplo, que en un momento determinado, bueno, yo por supuesto explicando el tema kardecista, la organización del kardecismo como una de las muchas hegemonías espiritualistas y casi todos conocían el kardecismo. Pero bastó mencionar Escuela Científica Basilio, por ejemplo, y encontrar alguna que otra carita que asentía, ¿no? O que sonreía. Y entonces me daba cuenta que ese era argentino, o sus padres eh, eran argentinos. Y uno puede decir, bueno, sin duda alguna, como le dije una vez a un antropólogo amigo, a Nico Biotti, le dije, bueno, eso muestra la identidad argentina en el mundo espiritual, ¿no? La identidad argentina de que personas de cierta edad todavía reconocen a la Escuela Científica Basilio como el espiritismo típico argentino, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? En algún momento me crucé con alguien y yo le pregunto, ¿tú eres argentino? Y dice, sí, ¿cuántos años hace que viviste en España? No, hace 30 años. Dice, ¿y conoces la escuela? Sí, porque mi papá, mi mamá me hablaban de la escuela Basilio. Y claro, porque forma parte del ADN argentino, ¿no? De un estilo de práctica espiritista que, bueno, ha tenido un histórico reconocimiento internacional. acá te ponen algo, Ale, como para ir cerrando. Corresponsal El Puma es argentino. divino, yo lo quiero un montón a Son Cotaica, que él es chamán, corresponsal argentino autogestionado en el viejo mundo. Bueno, Ale, vamos a gestionar otro encuentro. Te voy a hablar por primero, si salimos la próxima semana, vemos qué tema. Dale, Gracias, dale, gracias. ¿Sí? dale, estamos en contacto. Ah, tu curso, Seguramente Ale. en 15 días. ¿Eh? Seguramente en 15 días. Tengo una semanita un poco Bueno, complicada, tu pero curso, Ale. Es tu curso, hablé de tu curso.
Ah, sí, abrimos ahora el sábado 12 de abril, abrimos nuestra tecnicatura, que ya tenemos varios inscriptos, nuestra tecnicatura en parapsicología. Es un programa de 9 encuentros, desde abril hasta diciembre, los días sábados, un sábado por mes, donde, bueno, el programa trata sobre todo lo que es la investigación, la educación, la clínica y la fenomenología paranormal, con propósitos digamos, serios y sobre todo es un curso enteramente educativo, particularmente porque muchos de quienes participan del curso buscan comprender sus propias experiencias, ¿no? Entonces, bueno, el programa en buena medida se enfoca en las lecturas y en el análisis de lo que es el fenómeno paranormal en sí mismo. ¿Y Eh, dónde te tienen que ubicar para esto? ¿En Alipsi? Estamos en alipsi.com.ar, se los anoto aquí para que lo tengan, Ok. alipsi.com.ar, ahí pueden consultar a Si aquellos que no, estén interesados. aquí a mí ya se lo paso a Ale directamente. Ahí le recuerdo la página. Ah, perfecto, perfecto. Y nosotros comenzamos también en mayo, el 24 de mayo, el taller de sensibilidad psíquica y espiritual, que también es un programa teórico-vivencial en donde hacemos diferentes tipos de prácticas, desde edición del aura, radiestesia, sanación psíquica, mediumnidad, ¿no? Y otros temas que los vamos trabajando a lo largo de este ciclo, que son 7 encuentros, desde mayo hasta noviembre. También está previsto dictar un nuevo año en psicología transpersonal en la Ah, Universidad de Flores, así que aquellos que estén interesados, bueno, nos vamos a encontrar también en ese espacio, pero virtual, en un contexto virtual. Todas las otras actividades aquí en el instituto son presenciales. Adoro la presencialidad. el libro, Ale, ¿dónde se encuentra el libro? ¿Dónde se compra el libro Medium de Peter El Pan? libro va a estar ahora en la Argentina, afortunadamente. Yo tengo copias que traje de España, pero para quien lo quiera. Pero el libro se distribuye en Argentina a partir del 25 de abril, Buenísimo. que es la fecha que va a tener comienzo la Feria del Libro. Allí se va a exponer y va a haber una presentación y firma de libros y así, y luego, por supuesto, una distribución en muchas librerías. Creo que vamos a estar en otras librerías también, como Magia, Librería Magia, que está ahí en Palermo. Vamos a presentar el libro que es una sociedad cardecista, el 31 de mayo, y posiblemente en otros sitios todavía a designar, ¿no? Buenísimo. Ale, un placer, un honor que estés por acá, como siempre, y gracias, se te quiere mucho, y nos vemos. Todos hemos disfrutado de vos y seguiremos haciéndolo. Gracias, Ale. Yo también te quiero. Un abrazo, Leo. Que la pases lindo. Bueno, muchísimas gracias. Amo salir con esta eminencia. Gracias a todos. Ahí tienen sus páginas, su curso. Muchas gracias. Nos vemos mañana.